Bienvenidos a un nuevo vídeo de Decíamos Ayer. Hoy toca resumen del libro y más en concreto, Neuroeducación, de Francisco Mora. ¿Que por qué neuroeducación? Pues realmente por dos motivos. El primero, que me lo han recomendado, y el segundo, que llevaba ya tiempo detrás de entender qué es eso de la neurociencia, la neuroeducación y los neuromitos. En general el libro pues me ha gustado bastante y he extraído una serie de apuntes que son los que voy a mostrar a continuación. Para empezar, insiste en seguir investigando en el tiempo atencional, un concepto clave para el desarrollo, para el reparto de las horas y un tiempo que es muy diferente en niños y adultos. Después habla incluso de tiempos entre 10 y 15 minutos, que es lo más o menos recomendado de capacidad de retención. También en la introducción avisa de un gran peligro, ¿no? Las altas expectativas que todo esto ha llevado, puede también derivar en los neuromitos, que puede derivar en personas que se acercan a los colegios a ofrecer unos paquetes de información sospechosos que después pueden hacer bastante daño. Empieza el capítulo 1 definiendo la neurociencia, como la visión de la educación y la instrucción basados en el conocimiento de cómo funciona el cerebro humano. También han habido apuntes, ¿no?, que me han chirreado un poquito, como aquello de que solo se debe y se puede enseñar a través de la alegría. Y es que normalmente suelo huir de esos preceptos de Mr. Wonderful. Me ha llamado mucho la atención el concepto de ventana plástica del lenguaje, muy determinante en la función del habla de nuestros alumnos y que según el autor se cierra alrededor de los 7-8 años. También me quedo con esas tres habilidades que define el autor que serán claves para el aprendizaje en la escuela: la imitación, la atención compartida y la comprensión empática. También me gusta la defensa que hace de la palabra con esa frase definitiva de Menéndez Pelayo de el arte de hablar bien se convierte en un instrumento educativo de primera magnitud. También defiende la realización, ¿no?, de ejercicio físico aeróbico, pues al hacer este de manera regular se rebaja el estrés, se modula el cerebro, como han demostrado diversos estudios tanto de Estados Unidos como de Suecia. Insiste en ciertas ventajas del bilingüismo precoz, ¿vale? Unas ventajas sobre todo a nivel cognitivo que pueden provocar unas reservas en las mismas, en esa parte cognitiva, que retrasen la aparición de ciertas demencias en la vejez. Es genial también la clasificación que hace de alondras y lechuzas según la disposición horaria de cada uno para aprender, y también las críticas que hace hacia los mencionados neuromitos como el efecto Mozart o el de que solo empleamos el 10% de nuestro cerebro. Y en fin, que no me quiero extender más por no destripar el libro, que hay muchos capítulos interesantes, cosas muy importantes, el análisis que hace de las dificultades más frecuentes en los colegios, los problemas que pueden derivarse de Internet, una serie de consejos, cómo tratar el TDAH y muchas cosas más relacionadas con la educación. Y con esto doy por concluido el vídeo. Dejadme dudas y cuestiones en los comentarios, suscribíos al canal, dadle difusión al vídeo y si os place, un like. Y nos vemos pronto, donde siempre, en Decíamos Ayer.